Buenas noches a todos. Gracias al Señor que una vez más tenemos el privilegio de volver a conectarnos, no solamente con el medio que estamos usando, sino también con la misma palabra del Señor para edificar nuestras vidas. Continuamos con nuestro tema sobre decisiones y relaciones correctas o incorrectas que tenemos que tomar en nuestra vida. Estamos pensando en algunas interrogantes que nosotros debemos hacernos en nuestra vida y hemos pensado en dos de ellas anteriormente. Hablamos sobre qué debo estudiar y en segundo lugar, sobre cómo deben ser nuestras relaciones o mis relaciones con la familia. Ahora vamos a pensar en una tercera pregunta. ¿Qué amistades debo tener o debo escoger? Es importante darnos cuenta de lo valioso que es el hecho de tener la oportunidad y el privilegio de disfrutar de amigos o de amigas en la vida. Y con mayor razón en la vida cristiana. Tener un amigo verdadero o varios o amigas verdaderas es una gran bendición para la vida nuestra. Lastimosamente, no todos han logrado tener amistades sólidas, amistades que sean edificativas. Normalmente, la mayoría de amistades que perduran son aquellas que comenzamos temprano en nuestra vida, quizá en la niñez o en la adolescencia o en la juventud. Y gracias a Dios que hoy tenemos una gran oportunidad de hacer amigos a través de muchas reuniones que se dan o actividades que se desarrollan entre el pueblo de Dios. Debido al hecho del impacto de las amistades, es de suma importancia que nosotros aprendamos sobre todo a saber qué tipo de amistades son las que nos convienen. Es interesante que Dios en su gracia, amor y misericordia nos advierte a nosotros sobre algunas cosas que pueden ser peligrosas para la vida nuestra, para que nosotros aprendamos a tener el cuidado y de esa forma no caer en algo que va a deshonrar su nombre. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 12, Pablo nos dice de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Note bien, Pablo dice todo es lícito. Lícito es lo que puede uno hacer, pero es muy diferente a lo que debe realmente uno hacer. Más adelante en el capítulo 10 y el versículo 23, también el apóstol Pablo nos da la misma idea. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es importante ver entonces y evaluarnos si en realidad esta amistad que yo estoy empezando a forjar o que quiero tener, en realidad, aunque me parezca bien, pero será algo que va a edificar mi vida. Hay amistades que no son convenientes para el cristiano, que no son saludables, que al contrario se convierten en una trampa para el fracaso de la vida del creyente. En verdad, la Biblia y la realidad nos hacen ver dos cosas de suma importancia para nosotros. Y la primera de esas cosas, esa primera verdad, es que todos necesitamos de los demás en muchos aspectos de la vida. Y de eso somos muy conscientes, además de que la palabra de Dios nos enseña, la realidad también comprueba que lo que la Biblia enseña es así. Entonces tenemos que ser muy conscientes
que todos nosotros necesitamos de los demás en muchos aspectos de nuestra vida. Lo que implica entonces que no podemos o no debemos vivir en el medio en el cual estamos como una isla. La importancia de la necesidad de otros se ve reflejada en el diario vivir. El sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, versos 9 al 12, nos deja ver la importancia de esta realidad. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12 dice de la siguiente manera: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Vemos entonces allí la necesidad de los demás en los diferentes aspectos de la vida nuestra. Tenemos también que recordar que como seres humanos, desde nuestro comienzo siempre ha habido la necesidad de no estar solo. Al humano siempre le ha gustado y ha necesitado el hecho de relacionarse con los demás. Dios nos creó a nosotros con esa necesidad desde nuestro comienzo. Y ha existido entonces esa necesidad de no estar solo. Y por esa razón las relaciones son necesarias y deben ser edificativas en nuestra vida personal. En el libro de Génesis, el capítulo 2 y el verso 18, aprendemos esa gran verdad. Dios lo entendió y lo supo desde su comienzo. Pero también no solamente lo supo, Dios buscó también una forma a través de la cual nosotros pudiésemos aprender a tener relaciones. Dice así: y dijo Jehová Dios, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La soledad entonces no es la característica del ser humano. Por esa razón siempre vemos la necesidad de relacionarnos con los demás. Y por esa razón es que tenemos que reconocer esta verdad. Todos necesitamos de los demás. El ser humano siempre ha luchado también por compartir. Fuimos creados con esa característica y lo vemos desde el comienzo también. Cuando vamos a Génesis, el capítulo 3 y el verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí entonces la primer mujer que existió en el mundo tenía la necesidad de compartir, fue creada con esa característica. Desafortunadamente, ella compartió algo que no debió haber compartido y ella cayó en algo que no debió haber caído. Sin embargo, se dio, pero esa es la característica o una de las características con las cuales nosotros fuimos creados. Así que hay en cada uno de nosotros el potencial de relacionarnos, de buscar amistades, de forjar amistades, y debemos interesarnos en ello. Debe preocuparnos el hecho de no tener amigos, no tener con quién relacionarnos y con quién compartir.
Eso humanamente no es lo normal, porque la característica es el hecho de que nos gusta a nosotros compartir. Es una necesidad del hacerlo. Por tal razón, entonces, ninguno de nosotros vive o puede vivir en este mundo como una isla. No se puede vivir de esa manera. Todos necesitamos interrelacionarnos y vivir en comunidad. Las relaciones nos ayudan a crecer, desarrollan los aspectos de nuestra personalidad. Desarrollamos más relacionalmente, desarrollamos más intelectualmente, emocionalmente, psicológicamente, en todos los aspectos. Las relaciones nos ayudan a crecer. Entonces la escritura nos enseña esa primera verdad. Todos necesitamos de los demás en muchos aspectos de nuestra vida. Y la segunda verdad que nos enseñan las escrituras y la realidad es que los demás influyen en nuestras vidas. Lo queramos aceptar o no, lo creamos o no, esa es una realidad. Los demás influyen en nuestras vidas, pero también es igualmente verdad que nosotros podemos influir también en las vidas de ellos. Entonces podemos tener bendición y ser también de bendición a los demás. Y tenemos que aprovechar esta verdad que la palabra de Dios nos presenta. Y por esa razón es importante en la voluntad del Señor pensar qué tipo de influencia estoy recibiendo en mi vida cristiana. ¿Qué clase de personas son las que están siendo una influencia en mi vida? Pero a la vez también debo preguntarme, ¿a quiénes estoy influyendo con mi vida? ¿Qué clase de influencia estoy dando a la vida de aquellos a los cuales tenemos acceso? Esta es una gran verdad. Los demás influyen en nuestras vidas, pero nosotros también influimos en las vidas de los demás. Por esta razón, debemos cuidar mucho con quién nos relacionamos y debemos cuidarlo por el poder de la relación y de la influencia que tiene la vida de otras personas en nosotros y que tiene la vida nuestra en la vida de los demás. Dios a través del apóstol Pablo nos instruye en relación a este hecho. O sea, esta relación de amistad que nosotros cultivamos o que tenemos o escogemos no es algo impuesto. Los compañeros en el trabajo, en la empresa, en el estudio, en los viajes o en los negocios son impuestos a nosotros por las circunstancias. Pero cuando hablamos de amistad, estamos hablando de algo que nosotros decidimos, algo que nosotros escogemos. Y entonces somos responsables de la clase de amigos o amigas que tenemos. Somos responsables de la influencia que recibimos, como también de la influencia que damos. Y es por esa razón importante autoevaluarnos. ¿Estoy realmente siendo una buena influencia para tal persona? ¿O esa persona en realidad está siendo una excelente influencia en mi vida? Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 15 y el verso 33, en donde el apóstol Pablo nos pone en sobreaviso sobre ciertos peligros que se pueden dar en las relaciones. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo.
Notemos aquí que Pablo nos hace ver claramente, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces pensamos que las malas conversaciones pueden venir solamente de amigos o amigas que no son creyentes, pero no siempre es así, porque cualquier hermano o hermana que no vive una vida piadosa, una vida santa delante del Señor, puede tener con nosotros conversación que es corrupta, o sea, que daña, que afecta negativamente la vida nuestra. Y por esa razón Pablo dice, cuidado, no se equivoquen, no hierren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres van a ayudar para tener una mejor conversación. Y es por esa razón que en la escogencia de una amistad, aun y cuando estemos hablando de entre creyentes, necesitamos tener sabiduría para no escoger a alguien de quien después tengamos que distanciarnos porque no está edificando la vida nuestra como debería de hacerlo. También el apóstol Pablo, hablando en el sentido de la influencia negativa que puede haber en nuestras vidas y ya hablando también, incluyendo la vida de iglesia en Romanos 16 y el verso 17, Pablo dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí vemos entonces una advertencia de Pablo a tener cuidado en aspectos doctrinales, aún para el desarrollo o la escogencia de nuestras amistades. También en segundo lugar, debido a que los demás influyen en nuestras vidas y nosotros también en las vidas de ellos, por esa razón debemos imitar lo bueno de los demás y no lo malo. La Biblia nos enseña a tener ese tipo de cuidado. Recuerde, los demás influyen en nuestras vidas, pero nosotros también podemos influir en las vidas de los demás. En el libro de Proverbios, el capítulo 13 y el versículo 20, nosotros vemos lo que la escritura nos enseña allí y dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es importante entonces evaluar esta persona con quien estoy desarrollando una amistad. ¿Es un creyente sabio? ¿Es un creyente prudente? ¿Es alguien que puede ser una influencia positiva para mi vida? ¿O alguien a quien yo puedo también influenciarle para bien en su vida? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, dice, será quebrantado. Esa es una gran verdad que nosotros no debemos ignorar. Debemos estar definidos a imitar lo bueno de los demás, no lo malo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el libro de la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12 y el verso 21, también Pablo nos enseña lo siguiente, y dice así: no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es un reto para cada uno de nosotros, para todo creyente, pero muy especialmente para los creyentes jóvenes. Recuerde, el creyente joven influencia en los de su edad normalmente. Cada uno sirve e influencia en su propia generación. Son pocos los que pueden influenciar a toda clase de generaciones.
Pero en este caso aquí vemos que Pablo dice que no debemos ser vencidos por el mal, sino que venzamos con el bien el mal. Debido a que los demás influyen en nuestras vidas y nosotros en las de ellos, por esa razón también debemos evitar ser cómplices de aquello que es malo. Al Señor no le agrada que amparados en una amistad, nosotros lleguemos a hacer cosas que ni honran ni glorifican su glorioso nombre. Debemos evitar entonces caer en este tipo de situaciones. Cierto es que muchas veces las amistades pueden llevarnos a deshonrar el nombre del Señor, o a veces incluso a ser cómplices de cosas que no deberíamos de hacer, porque a veces no reparamos en qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Hace un tiempo atrás escuché el testimonio de alguien que hablaba conmigo y me dice, hermano, se dio un accidente en un lugar cercano a mi casa y un hermano amigo me llamó y me dice, hey, vení, aquí hay algo que podemos recoger. Entonces él se fue, en el accidente había frutas y otras cosas más, y aquel hermano estaba ahí recogiendo lo que podía. Y este amigo al cual él llamó también fue para recoger algunas pocas cosas. Ya no pudo recoger mucho porque lo demás se lo había llevado la gente. Pero cuando él regresa, él tiene un problema, porque en el camino entre el lugar donde había ido para recoger y su casa, él se preguntó, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Era realmente eso lo que debería de hacer? Y él llegó a la conclusión de que fue llevado, influenciado por otro creyente, amigo de él, para hacer algo que no convenía hacerlo. Porque en lugar de ir y aprovecharse del mal de este que se había accidentado con toda su mercadería, era más bien de ir para ayudarle, para cuidarle, para de alguna forma hacerle de bien. Pero lo que hicieron fue aprovecharse del mal de esta persona. La influencia nos puede llevar a ser cómplices de aquello que no deberíamos de ser cómplices. En Proverbios, el capítulo 22, versos 24 al 25 nos dice lo siguiente: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Note bien, ahí está el peligro. Va a aprender sus maneras y va a tomar lazo para su propia alma. Y eso debe de evitarse. Más adelante, siempre en Proverbios, el capítulo 29, verso 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Sabe que esto se da con demasiada frecuencia entre muchos jóvenes que están estudiando en el colegio, la universidad. En ese aspecto, en esa área, se da mucho el hecho de convertirse en cómplice de algo que realmente no debemos participar. Es por esa razón de suma importancia que como creyentes nosotros sepamos seleccionar a nuestros amigos. Deben ser aquellos que van a ser una influencia positiva para nuestras vidas. Por tal razón también debemos aceptar el reto de ser una influencia positiva en los demás.
todos nosotros los creyentes tenemos ese reto de influenciar positivamente a los demás. Dios, hablando a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, les dio un mandato, un imperativo, que ellos, los israelitas, no deberían convertirse a las prácticas de los gentiles, sino que los gentiles deberían de convertirse a Dios. En Jeremías, el capítulo 15 y el verso 19, encontramos esta verdad. Nos dice así, Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y note aquí el imperativo, el mandato. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ese debe ser el reto nuestro en todas las áreas y los campos en los cuales nos desenvolvemos. Debemos recordar, debemos caracterizarnos por ser ciudadanos por excelencia y hacer siempre aquello que es lo correcto. Ese es nuestro reto, ser una influencia positiva en los demás. Es importante también que sepamos que hay ejemplos de una influencia negativas que pueden darse en nuestras vidas. Vamos a ver ejemplos de influencias negativas y después vamos a ver ejemplos de influencias positivas. Normalmente estas influencias, ya sean negativas o positivas, van a venir de personas cercanas a nosotros. Quizá un familiar, quizá los padres mismos, quizá un amigo o una amiga o un compañero de trabajo. Es interesante saber que la Biblia nos enseña a nosotros en todos los aspectos de la vida práctica cómo debemos comportarnos. Y nos lo enseña a través de mandatos claros o a través de ejemplos claros en las escrituras. Así que quiero animarles a pensar en ejemplos de influencias negativas para que los recordemos. Quizá muchos de ellos son conocidos por ustedes porque son lectores de la Biblia. Y eso nos ayuda más porque abre más fácilmente nuestros ojos o los ojos de nuestro entendimiento. Los falsos profetas, por ejemplo, que aconsejaban al pueblo de Israel a rebelarse contra Dios, ellos eran una influencia negativa. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 13, versículos 1 al 5, encontramos a estos falsos profetas que aconsejaban al pueblo a rebelarse contra Dios. O sea, ellos eran una influencia negativa al pueblo de Dios. Dice así la escritura. Deuteronomio capítulo 13 versos 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños
ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Vemos entonces que los israelitas deberían saber detectar esta influencia negativa que pudiera venir. Toda influencia que va a ir en contra de aquello que Dios nos enseña, debemos de entrada saber que no conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica. Entonces, estos falsos profetas eran una influencia negativa para el pueblo de Israel. Un ejemplo más, el consejo que dio Aitofel, por ejemplo, a Absalón, para matar a David, el padre de Absalón. Él estaba influyendo para hacer un daño. Y al parecer, Aitofel tenía mucha influencia y una capacidad muy buena de convencimiento, como decimos en nuestro medio, muy buena labia, al grado tal que Absalón llegó a estar de acuerdo con el consejo que Aitofel estaba dando. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Note bien, el consejo que ha dado Aitofel no es bueno. Sin embargo, la influencia que tenía Aitofel sobre Absalón y sobre los ancianos de Israel, al parecer era muy fuerte. En el verso 4 vemos que a Absalón le pareció bien el consejo, a pesar de que se trataba de matar a su propio padre. Pero vemos también que a los ancianos de Israel, de la nación, también les pareció bien el mal consejo de Aitofel. Entonces tenemos que ser conscientes de que la influencia de otras personas es una realidad en nuestra vida. Un tercer ejemplo de influencias negativas: el consejo que los jóvenes dieron a Roboán y que desafortunadamente Roboán decidió seguir. Lo vemos en el primer libro de Reyes, el capítulo 12 y el versículos 8 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 8 en adelante. Es importante ver este hecho, esta historia. Vamos repasando así solamente rápidamente, nomás como ejemplos, para ver cómo una influencia negativa puede hacer un tremendo daño en la vida de la misma persona que se deja influenciar y en la vida de las demás personas. Capítulo 12, verso 8 en adelante dice: pero él dejó el consejo de los ancianos, o sea, este hombre, Roboán, había pedido consejo primero a los ancianos. El consejo de los ancianos era el más acertado. Sin embargo, él dejó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los jóvenes. Verso 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado
y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Vemos aquí otro ejemplo claro del poder de la influencia. Y vemos un cuarto ejemplo de influencias negativas. El mal consejo que Atalía dio a su hijo Ocosías. Lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 22, versículos 2 al 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versos 2 al 4. Aquí vemos a una madre dando un consejo errado, equivocado, perjudicial a uno de sus hijos. Dice así la escritura, capítulo 22, versos 2 al 4. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Notemos qué lastimoso es, qué vergonzoso es que una madre aquí está dando un consejo a uno de sus hijos para actuar impíamente. Verso 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Notemos, esa influencia puede llevar al fracaso a la vida de personas que podrían ser de mayor bendición para los demás. Le aconsejaba para que actuara impíamente. Y al parecer toda la familia, todos los de su élite o los cercanos a él le aconsejaron, dice la Biblia, para su perdición. Amado hermano y hermana, ¿de quién está usted recibiendo consejo? ¿De quién es la influencia mayor que recibe en su vida? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El quinto ejemplo que tenemos es que debemos saber que esta influencia tuvo resultados negativos en las acciones de Ocosías. En el pasaje que ya hemos leído nos dice que le aconsejaron para su ruina. Pero vayamos a otra porción relacionada con este mismo ejemplo. El primer libro de Reyes, capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 51 al 53, para ver los resultados negativos que tuvo en la vida de Ocosías esta influencia negativa. Dice así, capítulo 22, versos 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá.
y reinó 2 años sobre Israel. Verso 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y vemos entonces ahí los resultados de una influencia negativa en la vida del rey Ocosías. Su madre, los de su entorno, de su alrededor, le aconsejaban mal para que actuara impíamente y para su ruina. Todo mal consejo llevado a la práctica, hermano y hermana, tendrá consecuencias negativas. No importa de quién venga. Por esa razón es muy importante que nosotros aprendamos a escoger el tipo de amistades que debemos tener. Recuerde, somos responsables de qué amistades nosotros nos hacemos. No podemos acusar a nadie justificándonos de esa manera, de ninguna forma. Estos solamente son unos pocos consejos de una gran abundancia de consejos e influencias negativas que nosotros tenemos en la Escritura, pero son lo suficientemente claros para que entendamos que otras personas influyen poderosamente en nuestras vidas. Y por esa razón es responsabilidad nuestra escoger los amigos que vamos a tener. Deben ser aquellos que van a ser una influencia positiva en nuestras vidas. Recibir consejo de aquellos que viven cerca del Señor, que tienen madurez, que viven una vida de santidad, que viven una vida de una renovada obediencia, que viven en el temor del Señor. Porque todo mal consejo llevado a la práctica tendrá consecuencias negativas. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de las iglesias de Galacias, en Gálatas el capítulo 6 y el verso 7, nos lo dice claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ha recibido un mal consejo, deséchelo. No lo lleve a la práctica, porque va a traer ruina, va a traerle desgracia a su vida. Ahora veamos ejemplos positivos o de influencias positivas en la vida del creyente. Ejemplos de influencias positivas. Y esto es lo que hacen realmente los verdaderos amigos. La amistad sincera va a ser siempre para nosotros una influencia positiva. Vamos al libro de Proverbios para leer allí dos pasajes que sin duda ustedes los conocen y quizá lo debamos aprender de memoria. Proverbios capítulo 17 y el verso 17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y en el capítulo 18, verso 24, también nos dice de la siguiente manera: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Si alguien le da un consejo sabio, si está haciendo una influencia positiva para su vida, es un buen candidato para tenerlo como amigo. Por esa razón, las amistades no se pueden establecer ni fundamentar en poco tiempo. Es con la trayectoria de la vida y de la relación que emprendemos el uno con el otro, en el que nosotros llegamos a la conclusión que a tal persona vale la pena tenerlo como amigo. Nunca debemos establecer una amistad a la ligera.
Ningún tipo de relación que tenga la característica de ser permanente se debe establecer en poco tiempo. Ninguno de ellos. Muy bien, veamos entonces ejemplos de influencias positivas. La influencia, por ejemplo, entre las vidas de David y Jonatán. ¿Qué ejemplo más importantísimo y más impactante el que nosotros tenemos allí en esas vidas? Cuando vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 18, allí nosotros encontramos el relato de este hecho importantísimo en la historia, en donde vemos a estos hombres que se encuentran, se conocen y luego ellos son influencia de una vida sobre la otra vida. Y parte de esa influencia positiva la encontramos o lo vemos en el hecho de que Jonatán, como amigo de David, evitó en una ocasión que a David lo mataran. Esa amistad no le permitía, por así decir, a Jonatán pasar desapercibido de un mal que estaba próximo a llegar a la vida de David. Una vez que ellos forjaron esa amistad, las vidas de ambos eran influenciadas por ambos. Había entonces allí una influencia recíproca. El primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos los siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Ahí vemos una influencia positiva y su resultado. Era entonces Jonatán aquel que estaba al tanto de lo que podía venirle a su amigo David y lo pone en sobreaviso, le manda a avisar para que David no se confíe. Otra evidencia de esa influencia positiva es que ayudó a Saúl, su padre, a reflexionar en cuanto al hecho de que David era un buen hombre. En los versos 4 al 6 de este mismo capítulo, leemos lo siguiente. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Note la tremenda influencia que tenía entonces Jonatán. Estaba dispuesto a hablar lo positivo que había en la vida de David ante su mismo padre. Pero también, en tercer lugar, estaba dispuesto a hacer lo que David deseara hacer. Y lo vemos así en el primer libro de Samuel, también aquí en el capítulo 19. Ambos, en cuarto lugar, hicieron pacto en relación a sí mismos. Lo vemos en el capítulo 20, versículos 15 al 17, capítulo 20, versos 15 al 17, dice: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová,
de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Qué influencia más trascendental, más fuerte y más sincera la vida en esta relación de estos dos amigos. Pero también David se angustió mucho por la muerte de Jonatán en una demostración de verdadera amistad que habían logrado forjar a través de los años de vida que compartieron juntos. Lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 17, dice así: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Israel. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, su sangre de los muertos sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, oh hermano mío Jonatán, que me fuisteis más dulce, más maravilloso, me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Es una manera magistral que utiliza David aquí para expresar lo que había sido su amistad con Jonatán. Esta fue una pérdida, por así decir, de gran valor e irreparable para David. Pero también tenemos un consejo o una influencia positiva más. Es el consejo que Jetro dio a Moisés en cuanto a la mejor manera de juzgar al pueblo de Israel. Jetro instruyó a Moisés mostrándole que debería de buscar ayudantes para que le ayudaran en el trabajo arduo que él desarrollaba de juzgar a la nación. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 18, verso 13 en adelante. El consejo que David dio, por ejemplo, a su hijo Salomón, en el primer libro de Reyes, el capítulo 2, versos 1 al 4, Salomón allí está exhortando, animando a su hijo, el rey David animando a su hijo joven para que él pudiese darle seguimiento al reino que había sido puesto en sus manos. Y David usa dos frases importantes: esfuérzate y sé hombre. Dice así el primer libro de Reyes, capítulo 2, versos 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo:
Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esfuérzate y sé hombre. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, los consejos que dio Pablo a Timoteo. Varios consejos relacionados con la vida práctica, la manera en la cual Timoteo realmente debería de comportarse. Y también son consejos de Dios para nosotros. Amados hermanos, las influencias positivas traen bendición a nuestra vida. ¿Hay alguien que está influenciándole de manera negativa? Recuerde, debe evitar esa influencia, quien sea, de quien venga. ¿Hay alguien que está influenciándole de manera positiva? Reciba esa influencia. Acéptela como una bendición de parte del Señor. Bien, nuestro tiempo ha terminado. Hemos ido de manera rápida sobre estos dos grupos de ejemplos, pero esperamos que sean de bendición y de ayuda para nuestras vidas. En la gracia y voluntad del Señor, en la próxima ocasión vamos a pensar en la cuarta pregunta: ¿cómo debo relacionarme con mis amigos? Muchísimas gracias y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.